Hola, soy Astrid Flores, bienvenidos a Astrid Chess. Hoy vamos a explicar los mates básicos. Es muy importante saber los mates porque a pesar de que consigas una gran ventaja, pues si no logras dar mate, esa ventaja no te va a servir de nada. Y eso pasa principalmente cuando somos principiantes, entonces es un tema que nos va a servir mucho. Vamos a comenzar. Bueno, en este video vamos a ver 3 de los mates básicos que debemos aprender cuando recién empezamos a jugar ajedrez. Y en este caso vamos a ver el mate de 2 torres, el de 1 torre y el de dama. Y bueno, vamos a empezar con el de 2 torres. Aquí lo primero que nos tenemos que asegurar es de que las torres se encuentren en columnas diferentes. Como sabemos, las columnas son las líneas verticales del tablero. Entonces, la primera jugada como negras debería ser torre H8 o incluso torre H7 para que no se estorben entre ellas en el método que vamos a ver, que es el método de la escalera. Entonces, por ejemplo, si las blancas quieren intentar cubrirse con el rey del negro, el siguiente paso es cortarle el paso al rey blanco. Este método sirve sobre filas, bueno, en este caso sobre filas, también se puede presentar sobre columnas dependiendo de la posición de los reyes, pero bueno, aquí lo primero es cortarle el paso para después con la torre que no le está cortando el paso darle jaque e ir alejando al rey hacia el borde del tablero. En este caso no es necesario la ayuda de nuestro rey para dar este mate, entonces una vez que se mueva, no importa realmente hacia dónde lo haga, damos jaque con la torre con la que no estamos cortando al rey. Entonces el rey se mueve y vuelve a suceder lo mismo. Ahora, bueno, si nos ataca la torre debe de alejarse lo más posible del rey para poder seguir con los jaques. Ahora, si el rey se regresa al centro, pues para intentar mantenerse en esa posición sin que le den mate, la jugada ahora es igual de nuevo, darle jaque con la torre que no la está cortando. ¿Por qué con la que no la está cortando? Si le damos jaque con la torre que se encuentra en A, el rey va a volver a regresar a la posición central y en caso de apuros de tiempo esto puede llegar a confundirnos porque podemos mantener los jaques con una sola torre. Y si damos otro jaque equivocado, el rey se vuelve a salir y tenemos que volver a comenzar este método. Entonces se da el jaque con la torre que no está cortando al rey. Y así se hace hasta que llegue al borde del tablero. De nuevo ataca la torre se coloca lo más lejos del rey sin que estorbe a nuestra propia torre. Porque si lo colocamos aquí, esta es la torre que está cortando el rey. Ahora no podemos dar jaque, porque el rey se volvería a salir. Entonces hay que moverla donde no estorbe a nuestra otra torre. Y ahora donde jueguen las blancas, ya hay mate. Bueno, ahora el mate que sigue, el segundo que vamos a ver, es el de con una sola torre. Y aquí existen 2 métodos y vamos a ver ambos. El primero es el más sencillo, que es el que... bueno, es un poco más largo, pero debemos de aprender para tener una mejor noción de cómo se encuentran las casillas en el tablero. En este caso, la primera jugada es jaque y nos vamos a basar en este caso en el método anterior, pero ahora en vez de tener la torre que corta al rey blanco, vamos a usar ahora sí al rey propio, que tiene que encontrarse en oposición con el rey blanco, porque así evita el regreso hacia el centro, ¿no? Entonces se va a tener que ir alejando y las negras ganan la oposición de nuevo. Ahora las blancas saben que si se encuentran en esta posición, bueno, además no tienen otra jugada, les van a dar jaque, entonces se mueven. Y aquí si las negras les vuelven a ganar la oposición, se va a andar perdiendo tiempos porque vamos a encontrarnos después de una serie de jugadas en la misma posición, porque de todas formas cuando el rey se mueva no podemos dar jaque porque el rey blanco se escapa. Entonces, justo cuando se mueve, evitando la oposición,
tenemos que perder un tiempo con nuestra torre y después de eso las blancas no pueden ganar la oposición porque ya obtenemos la barrera y podemos seguir dando jaque. Entonces se van a seguir alejando, pero ahora podemos perseguirlo con nuestro propio rey porque de nuevo si se pone enfrente tenemos el jaque para seguir acercando el rey contrario a algún borde del tablero. Entonces tiene que jugar en A4, rey B6, jugada única. Si no se coloca enfrente del rey y se va a una fila debajo, simplemente cortamos el paso del rey nuevamente y buscamos de nuevo la oposición. Entonces aquí se coloca enfrente de nuestro rey, pues jaque. Y vamos haciendo lo mismo, ganamos la oposición, viene a atacar nuestra torre. Ahora la alejamos aprovechando este tiempo para obligar a las blancas a volver a jugar. Y después de la persecución llegamos exactamente a la misma posición donde podemos darle jaque nuevamente. Y así nos vamos de nuevo, por ejemplo ahora si se va hacia el rincón, perdemos el tiempo. Nuevamente viene la persecución y tenemos el jaque. Y el mate se va a realizar exactamente de la misma manera. Gracias a que el rey blanco ya se encuentra en el borde del tablero, única, y el mate se realiza exactamente de la misma manera. Ahora el método un poco más sencillo es ir cortando a base de cuadros la movilidad del rey blanco. Ahora en vez de jaque, bueno que también se puede, pero ahora vamos a jugar torre E8 para cortarle todas las jugadas que se encuentran de este lado al rey blanco. Entonces una vez que se mueva lo volvemos a cortar y ahora está cortado dentro de este rectángulo. Si se regresa, pues simplemente intentamos mejorar la posición de nuestro rey y una vez que entre volvemos a cerrar el área del rectángulo en donde se pueda mover el rey blanco. Entonces una vez que se quite, bueno, acercamos el rey y ganamos la oposición. Esto es necesario porque la torre no puede seguir cortando porque ahora el rey blanco incluso se escaparía, ¿no? Entonces ganamos la oposición y una vez que se quite volvemos a cortar al rey blanco. Entonces pasa exactamente lo mismo y aquí es necesario volver a mover al rey negro porque la torre no puede seguir cortando al rey blanco sin ayuda de su rey. Entonces se acerca, volvemos a ganar la oposición. Y ahora una vez que lo cortamos ya en el borde del tablero, lo único que tenemos que hacer es conseguir la misma posición que el mate que acabamos de aprender, que es el de con una torre, pero con el método anterior. Entonces acercamos al rey y ahora hay que perder un tiempo con la torre. De nuevo no pueden ganarnos la oposición porque damos mate, entonces juega acá. Y después de la persecución se llega al mate. Y por último, que ahora ya va a ser mucho más sencillo, es el mate de dama. Y aquí lo más sencillo es efectuar el mismo método que usamos con la torre, el segundo método, que es de ir cortando las casillas posibles para el rey blanco. Y aquí es mucho mejor porque las negras pueden hacer esto sin la ayuda de su rey. Gracias a que acercarse a la dama significaría una jugada ilegal de parte de las blancas, perdón. Entonces ahora se mueven, cortamos. Si decide venir al centro, de todas formas se puede cortar. Simplemente hay que fijarnos de jugar a salto de caballo la dama del rey blanco. Entonces una vez que se quite, bueno, volvemos a cortar, se quita, cortamos. Y así lo podemos hacer básicamente con cualquier jugada hasta que se quede sin movimientos. Por ejemplo, ya si juega en A3, después de dama B5, ahora el rey blanco solo puede jugar sobre la columna A. Entonces el rey se mueve y ahora las negras ya acercan a su rey. La dama sola no puede dar mate, entonces ahora sí es necesario la ayuda del rey. Las jugadas del blanco son únicas. Ahora para evitar el mate tienen que jugar en A1, porque si se colocan en A3 hay mate directamente en B3. Entonces vienen en A1, el rey se acerca y ahora es imposible evitar el mate porque después de rey A2 viene dama B2 y es mate.
Y bueno, para poder hacer estos finales con mayor facilidad con el paso del tiempo hay que repasarlos. Y en este canal vamos a seguir viendo videos donde vamos a ir aumentando de dificultad para aprender diferentes finales.